Sean todos bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Apagados. Porque encendidas ya estamos nosotras. Con la historia, cultura y nuestras experiencias. Bueno, así es. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar sobre un lugar maravilloso, mágico, que se encuentra en el Colca. Como verán, a nosotras nos ha dejado sumamente sorprendidas, ¿no? Sí, tienes mucha razón, Lisbeth. Quedé completamente sorprendida, ya que hace algunas semanas viajamos al Valle del Colca, pero en especial nos sorprendió mucho lo que fue el pueblo de Maca. Recordemos, Sofía y Lisbeth, que Maca es un pequeño pueblo, pero no todo va a regir a la gran cantidad que tiene, sino nos vamos a regir a las costumbres, a las tradiciones, pero hay un lugar en específico, la iglesia de Santa Ana, una iglesia que nos dejó cautivadas. Ay, sí, la iglesia, sí me acuerdo, Blanca. Sin embargo, también recuerdo que cuando llegamos a la misma iglesia, observamos el lugar y nos pusimos a conversar de cómo es que la mayoría de las personas que venía a este lugar y se quedaba, pues simplemente lo hacía por un momento. Sin embargo, simplemente para tomarse una foto, para tomar un juguito, de repente no relajarse después de tanto viaje. Sí, pero, como ya lo dije, solo un momento. Después seguían su viaje. Sí, tienes mucha razón, Lisbeth. Por eso ahora les hablaremos un poco sobre lo que fue conocer la iglesia, y aparte de ello, nosotras investigamos más, ya que nos llamó mucho la atención. Y un dato importante, chicas, que no debemos olvidar es que la iglesia se construyó en el siglo XVIII. Tiene más de 200 años de historia, pero historia que trasciende de generación en generación, y hoy en día nos tocó a nosotras vivirla. Wow, Sofía, 200 años de historia es mucho. Bueno, también lo que le hace única a la iglesia, por lo que pudimos haber investigado, es el hecho de que, bueno, su tipo de mezcla que tiene esta iglesia y la hace única es el estilo español con detalles andinos. Sí, que de lejos parece sencilla, pero cuando te acercas puedes ver los detalles, lo cual la hace mucho más hermosa. Recordemos, chicas, que no todo queda en lo exterior, sino también en lo interior. Cuando nosotras podemos dar el primer paso, encontramos 3 maravillosas figuras talladas en las paredes. Podremos recordar que habían uvas, habían los pajaritos, pero lo que más llamaba la atención, Lisbeth, era la flor de la cantuta. Qué hermoso diseño en una pared extraordinaria. Sí, recuerdo, Blanca, recuerdo que había muchas cosas cuando visitamos este lugar. La iglesia tenía muchos detalles que de repente yo me puse a pensar. Y dije, las personas que de repente van a este lugar miran la iglesia desde lejos y pensarán que son solo adornos nada más. Pero no, nosotras que estuvimos en este lugar, nos acercamos, podemos entrar a la iglesia, también estar afuera y ver todo ello. Y es algo que nos llenó de curiosidad, por lo cual investigamos. Y no solo nos dimos cuenta de que eran solo detalles nomás, como la mayoría pueda pensar, sino que también es una mezcla de cultura entre la española y lo andino, y eso es muy interesante, Sofía. Sí, porque como dijo Blanca, es algo reluciente y que cuando entramos nos damos cuenta de los pequeños detalles. Pero también, como es tan iluminada la iglesia, no es solo por lo que tiene afuera, sino por lo que tiene adentro. Recordemos que una vez que nosotras entramos a esta iglesia, observamos diferentes figuras, diferentes estatuas, pero sobre todo todos los instrumentos que brillaban. Pero hoy esta iglesia no solo brilla por el material que tiene, sino también por la historia que se cuenta cada uno de ustedes. Sí, en esta iglesia sí. La verdad pues tuve que estar solo un momento en la iglesia, no pude quedarme mucho tiempo, ya después contaré el por qué. Pero bueno, lo que más me impresionó a mí también al momento de investigar, que todos estos detalles no solo fue hecho así simplemente, sino que fueron hechos por propios artesanos mestizos y indígenas. Sí, y como dijo Blanca, toda la iglesia brillaba, pero estuvimos investigando y nos dimos cuenta que no solo brillaba por el oro que tenía, sino porque en los altares tiene espejos que simulan las lagunas y eso hace relucir. Pero recuerda algo, Sofía, que en esas épocas más que todo lo que reflejaba era la luz divina, lo que transfería a cada habitante de esa ciudad. Ay, sí recuerdo. También leí de que esto se creía que era como que representaban las lagunas andinas y también eran como que espejos hacia el cielo.
Sí, pero no solo eso, sino ¿ustedes sabían que la iglesia ha pasado por un terremoto? ¿Cómo vamos a olvidar el terremoto de 1991? Que uno de los guías nos avisó y nos contó más que toda la historia, cómo los ciudadanos lucharon para que esa iglesia pueda ser restablecida, para que hoy en día sea lo que es, una gran y sobre todo una gran historia para cada uno de nosotros. Así es, Blanca. Este terremoto pues destruyó muchas cosas de repente y lamentablemente la iglesia pues estuvo pues destruida. Y también lo que sí recuerdo que leí es que lamentablemente se cayó el campanario que tiene la iglesia y lo que causó grietas en el mismo lugar. Sí, y por ello se le declaró como un pueblo mártir. Pero ¿saben qué es lo más bonito de todo esto? Es que la población, la gente de hoy en día está luchando para que la iglesia siga siendo reconstruida. Porque recordemos, chicas, que hasta el momento sigue siendo reconstruida, sigue siendo dado ese mantenimiento para que luzca como lo debe ser, la gran iglesia de Santa Ana. Sí, los mismos pobladores me acuerdo que nos comentaron también que, bueno, ellos se unieron para poder seguir, ¿no? su historia, porque la iglesia es parte de su historia, es parte de su cultura. Entonces, obviamente, se tuvieron que unir con expertos para poder restaurar esta iglesia, Sofía. Sí, y ahora que la iglesia está restaurada y se ve mucho mejor, también un dato importante que fue al momento de rehacer la iglesia, recuperaron pinturas antiguas para que conserve el estilo de antes. Pero ¿saben a qué se debe todo esto? Gracias al gran trabajo que están haciendo los pobladores, las autoridades, para que no dejen que este patrimonio tan hermoso se pierda como muchos otros que se perdieron. Sí. Hoy en día, gracias a esas historias que surgen de generación entre generación, y hoy en día nos tocó a nosotras, podemos contarlos, y para que ustedes mismos puedan ir y puedan ver, y sobre todo queden impresionados con esta gran majestuosidad que es la iglesia de Santa Ana. Sí, claro, cuando nosotros llegamos apenas a este lugar, era recién, estaba amaneciendo, de hecho, estaba saliendo el sol y lo bonito era de que la luz del sol alumbraba directamente la fachada de la iglesia, lo cual se podía ver ya desde afuera, cómo es que brillaban muchas cosas que están dentro de la iglesia y bueno... eso me parecía muy, muy, muy bonito, Sofía. Sí, lo más bonito, como dice Lisbeth, fue la entrada y ver cómo todo lo que estaba oscuro se va iluminando con ese brillo especial que tiene la iglesia de Maca. Como dijo Lisbeth, nosotros llegamos muy temprano cuando bajamos del bus y nos ganamos con una gran experiencia. Esa experiencia fue que el sol brillaba, pero no brillaba a toda la iglesia, sino a diferentes templos que habían y sobre todo nos hacía a nosotros como ciudadanos, como primera vez que fuimos al lugar, creer un poquito más en su historia, saber qué es lo que ocurría, cómo ocurrió, qué pasó realmente. Y también los ciudadanos, los pobladores de la ciudad nos ayudaron a comprender eso. Y hoy en día nosotros venimos a contarles a ustedes y que no solamente se quede con una historia pasajera. Hay muchos recuerdos que hemos vivido, unos recuerdos inolvidables. Lisbeth, ¿tú me podrías comentar? Bueno, es que no solo fue adentro de la iglesia, claro. Recuerdo que entramos, bueno, yo estuve un ratito y solo pues y también Blanca se quedó ahí mucho más tiempo, ella pudo ver muchas más cosas, pero yo afuera también vi que al lado de la iglesia hay una placita en donde también se puede ver, se puede disfrutar un poquito más, también se ve ahí que los señores también venden ahí cositas, de hecho yo me he comprado mis cositas, mis recuerditos de ahí del Colca y también del mismo pueblo de Maca, entonces son cosas que puedes también, puedes ir a comprar, lo recomiendo mucho. De hecho, no sé si se recuerden, chicas, el helado de Sancayo. ¿Lo has probado? Una delicia, Lisbeth, algo que jamás hemos podido probar acá en Arequipa y no Sí. se encontrará en otro lugar, ¿eh? Sí, te lo recomiendo mucho, Sofía. Sí. Bueno, chicas, entonces, ¿qué experiencia recuerdas de este viaje? Una de las experiencias inolvidables es que cuando entramos adentro, como dije, es algo... Maca y más que todo la iglesia tiene dos cosas muy llamativas para ustedes. Se está reconstruyendo y van a poner nuevas culturas, van a poder lo que es restaurar la pintura y eso es algo que a ustedes les va a llamar demasiado la atención. Las esculturas que son, Dios, son unas esculturas que te dejarán con la boca abierta, pero sobre todo van a querer que tú sigas investigando más, ¿verdad, Sofía? Sí, y no solamente es eso, sino
podemos ver el paisaje de la iglesia que se combina con el volcán Sabancaya y se ve realmente hermoso. Y es una experiencia única, ya que ese volcán también tiene su historia y la iglesia también, y con los artesanos y las personas que están afuera hacen una combinación de cultura y fe. Para nosotras, la iglesia de Maca es mucho más que contar una historia, es mucho más que contar una experiencia que nosotras mismas hemos vivido, es vivirla, pasarla de generación en generación y contárselas hoy en día a ustedes, ¿no, Lisbeth? Sí, claro. Recuerdo que también los pobladores mismos nos comentaron que para poder disfrutar mucho sobre su cultura y también su historia, podemos ir este 26, bueno, que el 26 de julio, ahora este año también que va a volver a ser de repente, ¿no? El día del Santa Ana, que es el día de la iglesia también de ahí. Y bueno, va a haber danzas, músicas, procesión. Es algo que nos va a ayudar mucho a estar con más cercanía hacia su historia de este pueblo de Maca. Sí, y aparte de todo ello, a mí me gustaría regresar y poder vivir esa experiencia, ya que cuando fuimos, si ustedes recordarán, yo me sentía muy mal y no pude bajar del bus, pero desde la ventana pude ver a la iglesia, pude ver al volcán y también pude ver a las personas que estaban afuera. Una experiencia inolvidable. Por eso, si es que ustedes sí quieren disfrutar la experiencia, quieren entrar al templo y ver cada una de las maravillas que nosotros les estamos contando, tomen sus precauciones, porque recuerden que si es que quieren comprar diferentes objetos, recuerdos que se quieren llevar, un dato curioso que les vamos a dar, Lisbeth, recordarás que no había yape, el yape no era para todos los servicios. Sí, recuerdo que cuando yo quería, estaba entusiasmada porque yo dije, yo voy a ir al Colca y me voy a comprar muchas cosas porque a mí me gusta de cuando voy a cada lugar, comprar algo que me recuerde ese lugar. Entonces, lamentablemente no llevé sencillo y solo funcionaba con Yape, así que recomiendo que estén prevenidos y bueno, creo que el único chip que se podía utilizar era el Vitel. Sí, y yo les recomiendo para que no estén como yo en el bus, todo mal, lleven sus pastillas desde donde están partiendo, porque la verdad a nosotros que vivimos en un lugar que no tiene tanta altura nos puede chocar eso. Sí, también recuerdo que ese día estábamos enfermas la mayoría. Bueno, los que no hemos estado enfermas y hemos podido disfrutar al 100% como yo en las experiencias, les recomiendo totalmente ir, sobre todo llevar su pastillita, utilizar diferentes yapes, pero sobre todo vivan la experiencia, vívanla porque es un momento único e inolvidable. Así es, gente. Creo que cuando viajamos, tenemos que disfrutar cada lugar. Nosotros hemos viajado al Colca y realmente por mi mente no pasaba de visitar Maca, pero lo disfruté y realmente recomiendo, pasen por Maca, vean que es parte de la historia también del Colca. Deténganse a observar cada detalle que hay, porque es algo inolvidable. Bueno, chicas, fue un viaje inolvidable, un viaje muy lindo que lamentablemente el tiempo no se nos va a dar mucho, pero les recordamos a cada uno de ustedes, visiten Maca, vivan la experiencia y no solo vayan por ver a los cóndores, bueno, que no vimos ninguno, pero la experiencia es lo que nos queda. Eso es todo, hasta la próxima. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y nosotras fuimos el programa de ¡Apágate!